primero, si querés, vos hagas una pequeña presentación tuya, porque yo soy, para las cuestiones formales no me han llamado, así que les dejo a cada profe que se presente y que diga de sí lo que le parece que tiene valor, porque igual ya todos los chicos recibieron tus antecedentes. Dámoslo por leído. Simplemente le digo que yo en Argentina vuelvo el miércoles, por lo cual amo la Argentina, estoy casado con Argentina. Yo vine cuando se privatizó Telecom, Entel. Vine por un año y son 30 años que vivo allá. Por lo cual, volvimos varias veces. Tengo 2 hijos que están en la facultad, uno está estudiando medicina en la UBA y el otro está terminando en ¿cómo se llama? UADE. Yo, por otro lado, entre otras cosas, soy jubilado ya y estoy colaborando con el Hospital de Clínicas como voluntario y hemos resuelto en toda esta pandemia, inclusive de aquí, problema bastante serio, por lo cual creo que estoy radicado allá como acá, en todo lado, porque después uno tiene esta cosa del emigrante que no lo deja más. Stop. Esta es la presentación, después seguiremos hablando. Yo le voy a proponer 2 cosas que seguramente lo va a desubicar hoy. No van a salir un poco sacudidos, por lo cual si están dispuestos a un poco de montaña rusa, como se dice en italiano, y bueno, quizá también van a aprender un poco italiano. Primera parte, voy a presentar 2 casos empresariales que he vivido personalmente, por lo cual no es un relato réfero, no lo he leído de otro, pero lo he vivido personalmente. La segunda parte voleremos un poco con lo clásico de la literatura y qué opinan sobre la corrupción, sobre el fraude, etcétera, etcétera. Voleremos un poco alto, muy alto con Dante. Y si ustedes, todas las veces que necesitan interrumpirme, me interrumpen, o si no, como habíamos dicho con Jimena ayer, concentramos la pregunta en la última parte, así creo que es más útil. Ahora yo voy a compartir con ustedes la presentación, ¿está bien? Por lo cual no lo voy a ver más, pero interrúmpame porque quiero saber si después, como con el teléfono, ¿estás todavía o no cuando uno habla con un call center, ¿no? Por lo cual, por favor, deme algo un feedback de vez en cuando. Bueno, presentación primero, casos. A ver, no la... A ver, perfecto. Vamos aquí, share. ¿Se ve? Sí. Ana. Sí. Perfecto. Bueno, ahora lo voy a maximizar y vamos a hacer así. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Sí, estamos. Casos. Y nosotros te vemos también, así que. Perfecto. Casos de corrupción, de fraude, casos empresariales, de gestión empresarial. Pero a mí siempre me gusta hablar de la etimología de la palabra. Es decir, ¿qué significa corrupción? ¿Qué significa fraude? Corrupción viene del latín corruptus, corazón roto. Desgarra a la persona, lesiona la totalidad de la vida. Por lo cual, cuando nosotros hablamos de corrupción, no estamos hablando simplemente de uno que roba, etcétera, etcétera. Pero la causa son estas, los efectos que produce es una ruptura, una lesión de la parte más íntima que una persona tiene. Esto viene del latín. Fraude también significa frustración, fraus, es una acción cometida in perjuicio contra una persona o contra una organización. Y normalmente uno hace esto cuando decide violar una regla, si la utilidad esperada es mayor, evidentemente, excede la sanción. Cuando al contrario la sanción es mayor, evidentemente uno tiene este límite, se pone este límite. O se lo pone o se lo pone la ley. Normalmente se asocian estos delitos a lo que se llama cuello blanco, la persona más insospechable. Lo que, la verdad es que no había nunca pensado que podía haber sido esto. Y quizás los casos que vamos a ver son exactamente esto. No entro en el mérito de todas las palabras de la presentación, pero ustedes cuando yo hablo se van leen más rápidamente de lo que yo puedo contar. Entonces vamos a los casos, entramos directamente en los casos, así no. Después la
la interpretación la hacemos después. Eso es el primer caso que presento, es un caso relacionado a Telecom Italia, mi ex empresa, che nel 2001 passò di proprietà, Pirelli compra a una finanziera lussemburghese, compra il controllo di Olivetti, che era lo della macchina di escribir, che in su panza tenía Telecom Italia. Yo he trabajado en Telecom Italia 40 años, prácticamente toda mi vida profesional, por lo cual lo que le estoy contando son cosas que conozco. Esto es simplemente un artículo del diario para decirle de qué estamos hablando. Telecom Italia, mejor dicho, Pirelli compra Telecom Italia fuera de las reglas del mercado, no fuera de las reglas, significa que si vos compras menos del 30% del control del 30%, no vas a precio de mercado. Si vas más del 30%, tenés que, tenés que lanzar lo que se llama una OPA, una oferta pública de acquisto en italiano, de compra. ¿Qué significa? Que para poder estar abajo, pagaron un precio mucho mayor porque no era el precio de la bolsa. Para poder después sostener el valor del título, ellos tuvieron que hacer algunas operaciones gestionales que estaban un poco borderline, que es exactamente lo que vamos a ver. ¿Por qué se dio esto? Porque pagando un precio mucho mayor de lo que era el valor del mercado, el retorno económico sobre esta estación tenía que ser mucho mayor, por lo cual evidentemente se fue necesario estresar los resultados de la empresa. ¿Está claro hasta aquí? Es decir, los planes estratégicos, los planes operativos, el presupuesto anual fue un presupuesto en el cual se dijo a los gerentes, chicos, tenemos que ir un poco más acelerar sobre los resultados, porque si no, no se sostenía este valor de compra, porque el retorno si no hubiese sido mucho más bajo. Esto es el contexto, este es el perímetro del caso. Entonces, entre algunas cosas, se armó, no lo armó Telecom Italia, evidentemente, lo armaron afuera, y Telecom Italia fue un vehículo de este fraude que se llama fraude carrusel. Este es un papel del tribunal, del Tribunal de Roma, estos son documentos oficiales, y esto es el famoso esquema delictivo carrusel. Ahora vamos a explicar qué es un tema carrusel. Yo creo que ustedes también, yo he leído el perfil de ustedes, algunos se ocupan de gestión, y si no se ocupan de gestión, tienen que saber qué es la gestión de una empresa. Porque aquí estamos haciendo un discurso a 360 grados. Uno puede ser abogado, yo soy licenciado en ciencia política, pero tengo una base de contaduría, pues soy también contador, por lo cual si uno quiere mañana ser, como digo yo, generalista, tiene que saber tiene que saber tocar todos los platitos, en el piano o en la batería, por lo cual esta es la idea. Uno aún es abogado, tiene que saber mirar de costado. Y esto es un poco la invitación subliminal que está atrás de esto. Entonces, ¿qué es el fraude carrusel? Es un fraude en lo cual había tres sujetos, solo esquematicé así. Hay un señor A que vende a un señor B. Siendo que el A está en el exterior, vende a B 100 sin IVA, porque es exento de IVA. El señor B, que está en Italia, vende a C, que está en Italia, el mismo 100, pero le pone la IVA 21, por lo cual se crea un crédito de IVA. Este señor B, que pagó, el señor C, que pagó 121, 100 costo, 21 crédito de IVA, y se crea un crédito de IVA, que después, vendiendo otros 100 al A, que está afuera, lo vende sin IVA, por lo cual él tiene un crédito de IVA, se ve con el mouse, tiene un crédito de IVA que con otras operaciones puede recuperar. Se está creando un crédito ficticio de IVA. Entonces, esto es el fraude carrusel. ¿Por qué se llama carrusel? Porque estaba basado sobre el tráfico telefónico. Aquí voy a ser un poco, bueno, crudo, un poco grosero, pero la verdad que era esto. Ustedes se acuerdan que había que se llamaba años atrás números verdes o
o 0800, que en realidad eran llamadas pornográficas. Del otro lado del mundo, por esto giraban estas conversaciones, había una máquina que te contestaba y en base a tus deseos sexuales prácticamente. Pero en realidad no era verdad esto, porque prácticamente habían conectado alrededor del mundo, carrusel, máquinas que hablaban con máquina, que hablaban con máquina, que hablaban con máquina, por lo cual se disparaban conversaciones de un minuto, de un minuto, de un minuto, de un minuto, millones y millones de conversaciones, que en realidad no eran conversaciones. ¿Cómo lo descubrieron? Descubrieron porque eran conversaciones que duraban siempre un minuto. Si yo llamo a una persona, ustedes me llaman, la conversación no dura siempre un minuto, puede durar un minuto, 5 minutos, y después era la misma hora, por lo cual si en Italia uno normalmente yo esto se digo, si tiene que hacer un llamado pornográfico no lo hace a las 7 de la mañana, lo hace a medianoche, por lo cual esto era flat en todo lado, por lo cual se dieron cuenta a posteriori que esto era un fraude para crear un crédito ficticio de IVA. Entonces Telecom Italia de alguna manera estuvo relacionada con esto, porque era la que hacía transitar la llamada telefónica. Es como la autopista. Si yo voy a Mar del Plata en autopista y soy un delincuente y transporto droga, no es responsabilidad del gestor de la autopista que yo transporte droga. Pero de alguna manera, dijo el juez, vos tenés que conocer tu cliente. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué Telecom Italia estaba involucrada? Porque en realidad, aunque transportaba el llamado del punto A al punto B, de alguna manera tenía que conocer el proveedor A y el cliente B. ¿Está claro esto? Tenía que hacer lo que se llama, y ahora entramos un poquito más en la gestión, lo que algunas veces ustedes habrán escuchado, se llama due diligence. Vos tenés que conocer tu cliente, tenés que conocer tus proveedores. ¿Por qué había que conocer el cliente y el proveedor? Porque la empresa involucrada, que era una compañía subsidiaria de Telecom Italia, la que se ocupaba de tráfico internacional, en un periodo de 6 meses, el facturado, las ventas de esta empresa, que se llama TIS, el 70% era solamente a un cliente. Por lo cual, cuando vos gestionalmente, tus resultados, estamos hablando de 1.000 personas, 1.500 personas eran empleados, tu resultado, toda tu empresa está relacionada a un cliente que te garantiza solo el 70% de tu facturado. Evidentemente vos estás atado a un cliente, porque si este cliente el día siguiente desaparece, viene menos tu negocio prácticamente. ¿Está claro esto? Por lo cual vos tenés que conocer tus clientes. Quizás vale la pena que lo veamos enseguida. Porque el juez dice, y estas eran las empresas, ¿se ve aquí? Una era Acumen UK y la otra Acumen Europe. ¿Se ve con el mouse? Cuando el juez, y esto es Sí. la ordenanza del juez, cuando el juez dice, vos no conocías a tu cliente, porque una empresa que está en la otra hoja tenía un capital social de 2 libras. 2 libras es absolutamente insignificante, es decir, no tenía sustento económico propio, tenía préstamos. La primera. La segunda, que es Acumen Europe, con lugar, eso es en italiano naturalmente, con lugar en Helsinki, tenía un capital social de 12 euros. 12. ¿Está claro? Entonces, estas 2 empresas, Acumen UK y Acumen Europe, UK 2 libras, Europe 12, no hay una gran diferencia, eran las que prácticamente garantizaban el 70% del facturado. Entonces, ¿qué dice el juez? En esta síntesis que le muestro ahora. Vos tenés que el delito era asociación ilícita transnacional orientada a la evasión de impuestos. Y bueno, falsedades, factura falsa, operaciones inexistentes, porque le dije, no era consistente el tráfico telefónico, era ficticio.
Porque había que facturar y mostrar resultados a los bancos que te prestaban el dinero tenía que costar menos porque vos tenés una cifra de affaires, como se dice, enorme. Pero en realidad no era tráfico efectivo todo esto. Entonces, ¿qué dice ¿cuáles fueron los riesgos que ellos tuvieron? Siendo una empresa estratégica, las telecomunicaciones son estratégicas. Bueno, también allá se definió estratégica la telecomunicación, pero en este caso es solamente las comunicaciones internacionales, porque el resto es deregulamentado, Internet es deregulamentado. Hay una ley en Italia que se llama 231, que sería como la 2744001 argentina, que dice que si vos estás cumpliendo un ilícito, yo te puedo interrumpir la licencia, te puedo sacar la licencia de telecomunicaciones. Pagaron 400 millones de euros, 450 mil millones de dólares, en concepto de evasión de IVA. Para dar una idea de cuánto son 418 millones de euros, Telecom Argentina fue vendida al grupo, a un fondo que después lo vendió al grupo Clarín en el 2014 por 800 millones de dólares, por lo cual la multa que pagaron, con mitad de la multa se compraba una empresa. No sé si da la idea de la magnitud. Volvieron a abrir el balance, después lo vamos a ver también en otra parte esto. El balance de una empresa cotizada en la Bolsa de Nueva York no tiene que tener material weakness o significativa deficiencia. Tuvieron que volver a abrir el balance de una empresa cotizada y la empresa cotizada, cuando vos reabrís el balance, los accionistas, la bolsa dice, ¿y qué pasa aquí? Hay algo raro. Entonces el título baja. Entonces hay todo un tema también de reputación, porque me parece, Ana, que también el tema de la reputación es el foco de lo de hoy, por lo cual esto es importantísimo. Bueno, después volvieron a ver todos los procedimientos internos, crearon un especial committee de todo lo que pasó. ¿Qué falló? No conocían los clientes. Porque cuando vos vas a dar tu facturado, el 70% de tu facturado, a dos empresas que tienen 2 euros de capital social, evidentemente no conoces tus clientes. Y tienes que conocerlo tu cliente, porque tus clientes te pueden fallar, pueden no pagarte, vos podés vender y no te pagan. Entonces, porque una cosa es facturar, otra cosa es facturar y cobrar. Entonces, la gestión es importantísima con esto. Tenés que hacer un due diligence sobre los proveedores, porque si yo hago soy una empresa de telecomunicación y estoy atado a un único proveedor de cable, y este proveedor de cable falta por razones X, porque quiebra, porque con todo respeto, se le muere el CEO, no tiene proceso, se le quema la fábrica, etcétera, etcétera. Bueno, puedes meter tu business en la mano de un solo proveedor o un solo cliente. Eso significa conocer tu cliente y hacer el due diligence sobre los proveedores. Después podemos ver, Ana y Jimena, cómo se hace un due diligence sobre los proveedores. Puede ser también objeto de cosas después. Y evidentemente había una presión excesiva en alcanzar los objetivos. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que lo mostré? Cuando el título se compra sobreevaluándolo respecto al precio de mercado, vos tenés que demostrar que tu retorno económico, el ROE, el retorno por cada acción es superior. Si no lo podés demostrar, evidentemente estás en pérdida. Por lo cual había una presión excesiva en lograr los objetivos año por año. Y evidentemente se inventaron también cosas fraudulentas. Entonces, ¿cuál fue la reacción a todo esto? La revisión completa de todos los procedimientos internos, sobre todo lo focalizado al fraude. Un refuerzo de los procedimientos de due diligence de los proveedores y la gestión de negocios con países blacklist, porque los pagos se daban con países en blacklist. Panamá, Lituania, San Marino, en fin. Entonces, se decidió que las empresas que tienen sede legal en los países a fiscalidad facilitada o países Panamá, por ejemplo,
No. Porque o vos demostrás que tu sede legal más tus operaciones están en Panamá, está perfecto. No es que col panameño no trabajo. Pero si es solamente una escondida que te haces, etcétera, etcétera, esto no puede ser. Entonces revisaron todos los procesos. Yo era CFO en San Marino, yo recibí una visita del audit. Yo había llegado hace un año, una visita del audit. Estuvieron un mes en San Marino, no descubrieron nada, porque claramente San Marino era exente de IVA. Pensaban que este tráfico circulaba por San Marino. No circulaba por San Marino, tuvimos una grandísima felicidad. Yo no estaba, no era responsable, yo estaba en Argentina todavía, porque era cosa de años anteriores, pero lo hicieron con otra compañía bueno, y alguna cosa la cerraron. Pero volvemos un momento a una cosa, a este esquema que yo le dije. ¿Está claro hasta aquí? Yo veo solo a Ana y Jimena. Deme un retorno si alguien quiere algún Acá aclaramiento. estamos. Clarísimo. ¿Está Clarísimo. claro? Bien, vamos, estamos todos acá escuchándote. Bien, otro tema. ¿Cómo lo descubrieron esto? Del due diligence que la empresa tenía. Esto no lo inventé yo, son los actos del tribunal. ¿Por qué? ¿Dónde descubrieron? El VAT es el número, el quill sería. Esto estaba en Helsinki, 12 euros. ¿Cómo lo descubrieron? Dice el juez, aquí está en italiano. Dice, en realidad, tenía que haber hecho el due diligence. En realidad no hiciste el due diligence, porque vos viajaste a Helsinki y a Londres. Aquí dice, se lo traduco, dice, hace 2 años, hiciste el due diligence, está en negrito, está cubierto el nombre de la persona, porque son personas que yo conozco. Viajaste 2 veces, viaggi, en Inglaterra, y tendría que haber visto, si hubiese ido de verdad y no hacer un viaje perché mi piace, y tenía que haber visto y analizado su balance y ver efectivamente la razón social exacta de la empresa, con la cual en este momento estabas teniendo relaciones de prepagamento por millones de euros la semana. Entonces, una cosa es no haber hecho el due diligence. ¿Está bien? No hiciste el due diligence, pero lo hiciste, viajaste. Dijiste que viajaste para hacer el due diligence, porque cuando uno hace, siempre fue así, ahora no sé si sigue así, cuando vos viajas tenés que decir, ¿por qué viajas? Dice, viajo, pido autorización a viajar a Londres para hacer el due diligence del cliente X, y lo metes como motivación del viaje, el otro te autoriza. Entonces fuiste a Londres, hiciste 2 veces el viaje, y además no viste que el tipo está en un sótano del Soho de Londres, que tenía que haberte iluminado, tenía que haberte alarmado de esta falta. Y encima no analizaste el balance, porque si analizaba el balance te habías dado cuenta que en capital social decía 12 o 2 euros, porque hiciste mal tu tarea. Esto explica, Enzo, que hubo Sí. gente de Telecom implicada en más allá de la responsabilidad empresaria, digo, ¿no? Sí, absolutamente, fueron involucrados. Ahora, Ana, me haces anticipar una respuesta. Cuando yo preparé este caso, estaba en curso el proceso para esta persona. Esta persona después fueron absueltas, y es importante que yo lo diga. Pero el daño estuvo lo mismo, porque esta persona se hicieron a la cárcel. Esto es paradójico. ¿Por qué? El daño fue enorme, más allá que después fueron absueltos en primera instancia. Después creo que ninguno de los actores, la parte ofensa que sería el Estado, no propuso apelación al primer grado. En Italia los grados de juicio son 3. Así se appello y casazione, que sería la Corte Suprema. Esta persona se hicieron a la cárcel. Claro que había personas involucradas. Después el juez dijo que los casos no eran de relevancia judicial. Pero, ¿qué pasó? Esta persona no está más en la empresa. Fueron literalmente echados, familias destruidas, separaciones, el juez que bloquea el banelco de la entera familia,
por lo cual la mujer va a retirar, a pagar, etcétera, etcétera, no puede. Hubo un daño reputacional enorme. La persona, yo conozco la persona, destruida personalmente. Cuando vos te haces 6 meses de cárcel y después salís, el juez dice, ¿sabe qué? Yo consideré que es durísimo. Más allá después que la sentencia ha sido absolutoria, porque esto es paradójico esto, en términos reputacionales y de daño personal y de daño a la empresa, la evasión del IVA fue pagada, Ana. Los 418 millones de euros de IVA, yo conozco la persona que firmó el cheque, un querido amigo mío, dice, me temblaba la mano cuando yo firmé el mandato. Además, trabajó en Telecom Argentina. Yo me fui, él llegó y yo después volví. Somos amigos hace 40 años. No le digo el nombre, quizá lo conoce. Dice, me temblaba la mano cuando yo firmaba un cheque, una orden para pagar él después se fue en esta empresa. De Argentina se fue allá. El daño fue enorme. Entonces, ¿cómo lo descubrieron esto? Hay otra cosa. Aquí abrimos paréntesis, por mail. Sacaron lo mail. ¿Cómo salió la cosa? Llega la policía, aquí tenemos una policía que se llama la policía de la FIP, la policía tributaria, impositiva, es decir, son toda gente que, aparte de ser militar, han estudiado economía, saben analizar un balance. Entonces, yo estaba en San Marino, me acuerdo, me lo contó la persona involucrada, van a su casa a las 8 de la mañana, por eso andan los daños reputacionales y personales. Le tocan el timbre, señor XYZ, dice, sí, soy yo. ¿Podemos ir en oficina? Sí, dijo. ¿Qué pasa? Vamos en oficina. La seguimos. Entran en el garage, pasan por Roma. Dice, ¿podemos ir a su oficina? Sí, dice. Bueno, suben con el ascensor. ¿Cuál es su PC? Es esta. ¿La puede abrir? Perfecto. Agarran la PC. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y qué hacen? Mirándolo, sacan toda la mail y a través de la mail descubren todo esto. Porque había mail que eran totalmente, mira, haces esto, no importa, esta operación hacela igual, no, pero no importa, hacelo. Esto fue la responsabilidad, que no fue una responsabilidad penal, pero organizativa sí. Esto fue un poco el jugo de la cuestión. Lo descubrieron, esto lo dice el juez, no lo digo yo. Esto fue una mail adquirida en el curso de la perquisición y rinvenuta, encontrada en el computer secuestrado a los indagados. Esto fue. Y aparte, escucha telefónica. Porque después lo vamos a ver cómo actúa el FCPA, cómo actúan también los americanos con respecto a esto. Entonces, esto es un daño incalculable. La empresa pagó. El estrés sobre los resultados fueron enormes. La persona fue echada, no volvieron más a trabajar, algunos. Estamos hablando de gente de 40, 45 años. Los daños organizativos, los daños empresariales y personales han sido enormes en este caso. Enorme. Yo aquí, repito, en la parte negra le estoy sacando la persona, el nombre de la persona. ¿Preguntas? Disponible. ¿Esto es algo que fue circunscripto a una persona o a un área de la empresa? O sea, yo te diría toda la empresa, Ana, porque la persona involucrada era el CEO. Ok. Ahora quizás te contesto otra vez con la diapositiva siguiente. Cuando yo hablaba de la revisión total de los procesos, estoy hablando de esto. A ver, te saco un poco la pantalla. Esto. Cuando yo digo, y voy a hacer un paralelismo con algo que encontré cuando llegué en Telecom Argentina. Las normas de Telecom Argentina, yo me acuerdo perfectamente, eran simplemente firmadas. El último que la firmaba, que la aprobaba, era el responsable de la organización que escribía normas. Dice, vos escribí normas, no importa, después haremos todo lo que haremos. Cuando ellos, como cambio que hicieron, aprobaron un procedimiento operativo antifraude, lo escribe el señor antifraude,
que lo redacta con toda esta persona que están aquí, administración, credit management, el tipo que vende, voice services, administración y control, planificación, billing, lo que factura, network, el señor del legal, recursos humanos. La verifica el jefe de todas estas personas y la aprueba el presidente y el CEO. Es decir, una norma antifraude, una norma anticorrupción, una norma que hace, cuyo control hace la vida o la muerte de una persona, no, de una empresa, y no puede ser dedicada al primero que pasa aquí que te dice lo que tiene que hacer el otro ni sabía lo que tenía que hacer. Porque esto pasaba en algunos casos que he visto en Telecom. Yo digo, yo doy una cosa a Ana y Ana tiene que hacer esto y Ana no lo sabe. Entonces, meter alrededor de la mesa todos los actores involucrados en un proceso y hacerlo aprobar a los jefes de esos actores involucrados en un proceso y hacerlo aprobar al presidente conjuntamente al CEO es fundamental en un procedimiento que se llama antifraude. Eso significa la revisión total de los procesos. Es decir, esto no es responsabilidad del credit management o del CFO, es la responsabilidad de todos. Por lo cual todos tenemos que estar involucrados en un proceso que se llama antifraude. Se puede llamar también, ojo que los fraudes se pueden dar también tomando personas que no sirven simplemente porque es el hijo de un diputado, por ejemplo. Pero es un burro. Entonces, ¿quién averiguó que el tipo sabe? Lo de recursos humanos, los psicólogos y el técnico y el legal, porque tenemos que controlarle que sea limpio desde el punto de vista legal. Esto significa hacer procedimiento a 360 grados, porque estos son 360 grados. Está el señor antifraude, el señor que vende, el señor que cobra, el señor que administra, el señor que hace el control de los contratos, el señor de la red, porque tiene que ver por qué no se dio cuenta que el tráfico era todo igual y era un fraude. Nunca un llamado telefónico dura un minuto, siempre. Si yo hablo con todos ustedes, hablaremos 45 minutos, 5 minutos, en función de lo que tenemos que decirnos. Por lo cual tenía que haber alarmado que las llamadas duraban siempre 60 segundos. O una unidad de medida siempre igual. 24 horas por el mundo. Es anormal, por lo cual se llama tráfico anómalo, por lo cual tenés que detectar, estamos hablando de telecomunicaciones, tenés que detectar la anomalía de lo que está entrando o que está saliendo. Y esto es responsabilidad del señor de la red. Y bueno, entonces esto es un poco el criterio de ver el procedimiento. Yo puse solo una diapositiva que tenía mucho más. Entonces hay que siempre que ver los procesos y actualizarlo, porque tenés que meter una fecha de actualización. No es que lo escribís una vez para siempre, porque mañana la organización cambia, esta persona no está más, o hay otros actores en un proceso, y tenés que reverla por lo menos cada 24 meses. Un procedimiento. Entonces, señor de la organización, / procedimiento, tiene que tener el inventario de los procedimientos, de las normas de la empresa, e ir actualizando, porque evidentemente aquí hay responsables, pero hay uno que es el responsable de este procedimiento, el señor antifraude. Hay un owner de un proceso. Si estamos hablando de antifraude, es el señor antifraude que es el owner del proceso, que se ocupa de meter alrededor de la mesa todos los involucrados en un proceso. Él es el líder. De hecho, es el primero. Y después está su jefe, que es el señor, él le reportaba al presidente en este caso. Bueno, hay un responsable antifraude, aquí está. Entonces su jefe tiene que saber que él puso esta norma. Tiene que ser toda la empresa lo tiene que saber. Y después se difunde. Porque ¿qué hace el señor de recursos humanos? La emite, la difunde. Y se asegura que todos lo han entendido. Porque no es suficiente mandar un mail. Tiene que hacer capacitación también. ¿Lo entendiste? Ah, no lo entendiste. Vuelvo a decírtelo, porque estamos hablando de fraude. Es la vida o la muerte de la empresa. ¿Está claro hasta aquí?
Sí. Seguimos. Entonces es importante lo que escribimos. Esta diapositiva, cuando yo se la mostraba a todos los directores de Telecom, me decían, Enzo, no, por favor, hace un curso como esto a mi secretaria, porque con la secretaria a la cual yo le doy mi email, le escriben la secretaria o el asistente o lo que sea, pueden escribir en nombre mío cualquier cosa. Entonces, es importante lo que escribimos, porque un día todo lo que escribimos es público. Si yo hoy escribo algo en Facebook o en Instagram o donde sea, o en un mail, como escribió algún compañero de trabajo, después viene la policía y te dice, bueno, me das tu mail, gracias, arrivederci, gracias, el tipo sacaron todo. Por lo cual hay que focalizarse sobre los hechos, evitar especulaciones sobre aspectos regulatorios que no son de responsabilidad de uno, y, ojo, que los documentos, no alentar nunca la destrucción de los documentos. No escribir un mail diciendo cancelar el mail anterior. Sería una estupidez atómica. Por lo cual, los documentos escritos pueden crear siempre riesgo por la sociedad. Pueden ser utilizados como prueba, potencialmente. Pueden crear un problema al sacarlo del contexto. Y pueden hacer aparecer modalidades de negocio sospechosas aun cuando no lo son. Yo me acuerdo perfectamente, se lo voy a un poco a esconder, me van a entender por qué. Cuando estaba en la empresa en Telecom apareció un mail diciendo, bueno, tenemos que invitar a una persona en una cierta ciudad de Estados Unidos porque tenemos que ganar una licitación. Y lo escribieron. Entonces yo lo llamo al tipo, digo, la próxima vez no escribís una cosa de este tipo. Bueno, después su jefe decidió que no era más funcional al rol que hacía, pero lo escribió el tipo. Digo, no podés escribir una cosa de este tipo. Yo le enseñé a escribir mail. Uy, dice, perdóname, pero a veces se escribe como se habla. No podés escribir como se habla. En absoluto no. Pensalo, ponderalo. Porque un mail es un elemento de... Si la agarra un competidor, que vos invitaste a una persona para facilitar ganar un contrato, y él no lo ganó este contrato, te lo agarra y dice, mira cómo ganaron el contrato es esto. Y te hace mierda, con todo respeto, oxfordianamente hablando. ¿Está claro? Cioè, lo que aparentemente es inocuo, no lo es. Un mail no es inocuo. Y yo me acuerdo cuando presentaba esta diapositiva, decía, sí, hace un curso a todos mis colaboradores. Vamos rápido. Bueno, y aquí le damos a un 2017 una definitiva absolución por los directivos. Fueron absueltos, pero bloquearon todo el dinero. Fueron absueltos, pero el daño esta persona lo tuvieron. Muchos de estos se hicieron en cárcel. Algunos un año. Daños terribles. Vamos a ver el segundo caso. Vamos rápido. Anna, ¿cómo vamos col tiempo? ¿Cuánto tengo? Tenemos una horita todavía. Dale, voy a hacer rápido esto y después vamos a hablar de cosas elevadas, que elevamos el espíritu, porque hasta ahora un poco sucio todo esto. Brasil, yo fui Chief Compliance Officer del 2013 al 2014, perdón, 2012 2013, después fui Chief Compliance Officer en Telecom Argentina. Este caso, como el otro, lo conozco personalmente. Siempre contesto esto. También aquí, el tipo fue absuelto, porque después en el 2016, el caso es del 2009, el 2016 el Tribunal de Milán dijo, el hecho no existe. Pero mientras el daño fue, la persona fue echada. Siempre contesto anterior. Pirelli compra con un maxi precio, el maxi precio había que tenerlo elevado y había que estresar otra vez los resultados. Y en este caso, ¿qué inventaron? Una persona que está aquí, que era uno de los 10 candidatos para tener el premio como mejor CEO de las telecomunicaciones, el único de Latinoamérica, porque los otros son de Pakistán, inglés, indiano, indio, bueno, ganó esto, no sé dónde son, lo único era brillantissimo como persona, fue mi jefe por un periodo corto.
En realidad salió en el diario italiano, esto no se ve bien, pero del 2012, justo el 21 de abril, yo tomaba lugar en Telecom Team Brasil el 25 de abril, me acuerdo perfectamente, 4 días. Salió en el diario italiano un artículo que en realidad no era favorable a él y donde lo acusaban siempre porque habían pescado 3 mail. Mejor dicho, la sospecha que el colaborador suyo que él echó sacó los 3 mail y al momento oportuno lo llevó al diario, este es el mayor diario económico italiano, y el diario económico lo publicó. ¿Qué decía la primera? ¿Qué dice la segunda? La primera mail decía que para sostener los resultados, ustedes saben que en el teléfono hay el postpago y el prepago, el chip que se recarga. A la época, creo que todavía ahora es así, el 70% es prepagado, el 30% es con factura. El prepagado vence, si no lo recargas, a un año cae. Entonces, ¿qué habían hecho? Un software que, en este caso fue en Italia, un software que al mes 11,5 o al mes 11,20 días te mandaba un mensaje de texto y te cargaba 1 centavo. De manera que vos tenías, este chip no caía, no se moría y vivía un año más. ¿Cuál era el efecto de esto? Que vos podías demostrar que tenía 5.800.000, en este caso fueron más que 5 millones de clientes más, porque si no se habían caído. Entonces, en lugar de estar en el ranking número 1 del market share, estaban en el 2. Obviamente con los efectos colaterales que el mercado te evalúa si sos primero, si sos segundo, si sos tercero. Todo esto tiene un efecto. Por lo cual, a través de esta operación, en realidad, se tenía en vida clientes que no traficaban. Pero era importante mostrarle a los bancos, a los inversores institucionales o no institucionales, que vos tenías una base de clientes mucho mayor. Entonces, ¿cuál era la primera mail? Dice, bueno, dado que nos estamos acercando al 31 de diciembre, ¿qué hacemos si lo tenemos un poco en vida esta cosa, si no lo cancelamos después? Bueno, decidieron no cancelarlo, pero al final el tentativo estaba. Y después vamos a ver por qué el tentativo es importante por una empresa como esta. La segunda mail era que el padre decía, bueno, hay que pagar la patente del auto. Dice, no, le contesta, dice, son 10 años que no lo pago, seguí no pagándolo. ¿Cuál era el problema? Que cuando todo esto salió en la prensa, Telecom, el 21 de abril, el balance se cierra el 30 de abril, tuvieron que rehacer el balance porque alguien dijo, los resultados no son verdaderos. Entonces, volvieron a abrir el balance. ¿Por qué volvieron a abrir el balance? Porque una empresa como Telecom, que incorpora Team Brasil, la incorpora significa la consolida, está cotizada en la Bolsa de Nueva York, aparte de ser cotizada en la Bolsa de Milán. En la Bolsa de Nueva York, entre otras reglas, está la regla de la SOX. No sé si alguien de ustedes conoce la SOX. La SOX es una regla una ley de estos 2 diputados o senadores americanos, Sabarnes y Oxley, que a partir de los escándalos financieros, dominó Enron, WorldCom, Global, etcétera, piden que, en la reforma, que el particular en rojo aquí, que la certificación del balance tiene que ser verdadera, tiene que ser firmada por el CEO o el CFO. Y tiene una responsabilidad penal conexa. Entonces, si 4 días antes de firmar un balance, vos estás mandando un mail diciendo que a ver si podemos hacer esta cosa, etcétera, etcétera, alguien de afuera que tenía que certificarte el balance o aprobártelo, dice, yo no estoy seguro si los resultados que vos me estás pidiendo a la aprobación son verdaderos o no verdaderos. Porque no tengo la certificación sobre la eficiencia del control interno, porque si la persona, el máximo,
el top manager de la empresa me está diciendo, a ver si podemos hacer esta cosa un poco medio así, no cancelamos los clientes el 31, le damos un poco más de cosas, etcétera, etcétera, si evidentemente no puede firmar el balance. Porque uno de los puntos importantes otra vez, de la SOX, es que hay una responsabilidad penal, personal, y hay también responsabilidad por la sociedad. Cuando no estás dando los números que tiene que dar. No sé si es claro esta síntesis. Por lo cual, si evidentemente 4 días antes está saliendo una información pública, porque está saliendo a nivel público, en un diario donde hay un caso, etcétera, etcétera, alguien dice, volvemos a abrir el balance. Se volvió a abrir el balance. ¿Por qué? Porque por los americanos, ustedes saben que el FCPA, si no lo saben, me dicen algo que el FCPA es el Foreign Company Practice Act. Foreign Corruption Practice Act. Es la ley americana de anticorrupción. Para los americanos, el hecho de dónde se consuma la corrupción no es cuando yo pago, no es cuando yo acepto el hecho corruptivo, no es cuando yo ofrezco al funcionario público el soborno, ma es cuando lo estoy ideando, cuando lo estoy pensando. Cuando hay un documento como esto, un mail, en lo cual yo digo, a ver si se puede hacer esto. Entonces pone en duda todas las operaciones según la ley americana. Por lo cual, en el momento en lo cual sale un artículo como esto en el diario, yo no puedo como CEO y como CFO firmar un balance porque por los americanos, en el momento en el cual yo estoy discutiendo un posible acto destinado a prometer y ofrecer un soborno o un fraude, yo estoy haciendo algo que es ilegal, por lo cual no lo puedo. Entonces se volvió a abrir el balance, se volvió a hacer toda una investigación que ahora vamos a ver. Bueno, esta la vemos después. Se volvió a abrir un balance porque había que bonificar 5.500.000 chips irregulares. Hubo un daño enorme en la reputación. Hubo importantes efectos económicos, porque hubo el pedido, un juicio penal por 14 empleados, que después fueron despedidos. Varios dealers fueron cancelados, porque no, toda esta operación se hacía también con dealers. ¿Y qué falló? Falló que se lograron los objetivos a cualquier precio. Fueron desatendidos los procesos internos y volvieron a ver la política de incentivación sobre los márgenes. ¿Por qué? Porque premiaban los vendedores con número de chip vendido. Si pero el chip no factura, no trafica, no viene cargado, evidentemente es un chip que no produce márgenes, por lo cual en lugar de dar un premio comercial sobre las ventas, tiene que dar un premio comercial sobre los márgenes. Es decir, cuánto tiempo consuma este chip que vos vendiste. Porque para vender chip y después cobrar un premio y el chip nunca fue activado, nunca fue cargado, evidentemente está premiando el facturado, no está premiando los márgenes. ¿Está claro esto? Entonces, tiene que fidelizar al cliente. Yo te premio, querido vendedor, si vos podés tener un cliente que se fideliza conmigo. Entonces, esto es la política de incentivación de las activaciones en lugar de los márgenes. Y después, bueno, volvieron a rever todo el proceso interno y modificaron la política de incentivo poniendo el foco en la marginalidad, es decir, ingresos menos costos igual margen, y no sobre solamente ingresos. Te premio si vendes. Porque yo puedo premiar si vendo y después no cobro. Entonces, querido vendedor, soy responsable en todo del cliente que me está llevando en casa. Porque si yo vendo, facturo, después este cliente no me paga, no es responsabilidad del CFO si no está cobrando. Es responsabilidad también tuya que me llevaste adentro un cliente que evidentemente no es sólido.
Y la responsabilidad de hacer el due diligence, de portarlo a casa, es tuya, in primis. Porque vos sos el primer contacto con el cliente. Así como el señor de la compra es el primer contacto con el proveedor. ¿Está claro esto? Entonces, para los americanos, y quizá aquí digo cosas redundantes para algunos de ustedes, el hecho donde se consuma el delito es también cuando haces un llamado telefónico que cruza los Estados Unidos. Si yo hago un llamado telefónico a través de WhatsApp, que es Google, evidentemente estoy tocando el territorio estadounidense. Por lo cual, si ellos pescan, interceptan un llamado telefónico, en lo cual yo estoy prometiendo a alguien o estoy aceptando de alguien un hecho corruptivo, un fraude, ellos tranquilamente me pescan porque estoy haciendo un llamado telefónico que toca un punto de Estados Unidos. O mail, el server de Google está en Miami. Los mensajes de texto, una transferencia electrónica. Yo transfiero a alguien dólares para pagar una coima y lo hago a través de un banco de Estados Unidos. O utilizar de alguna manera el sistema bancario de Estados Unidos. O viajar y tocar la frontera de Estados Unidos. ¿Cuántas personas que han sido involucradas en fraude, en corrupción, han sido puestos presos en el momento en cual cruzaban la frontera de Miami? Un montón. Después podemos hablar de esto. Bueno, entonces, pero no termina aquí el tema Brasil. ¿Por qué? Nonostante que después de 7 años fue absuelto, la persona tuvo que renunciar. Esto es una noticia de Reuters. Volvieron a hacer el cambio organizativo. Aquí estoy yo. Separación de audit con compliance. Evidentemente, audit no era suficiente para ver los fenómenos delictivos. Yo que reporto directamente, no reporto a ninguno ni a un CFO, ni a reporto directamente al presidente. Se separa compliance, porque la compliance es educación. Cuando vos no haces prevención, después tenés que hacer la corrección. Y el audit es un poco la policía que llega después. Pero si vos pones el foco organizativo en tema de compliance, esto trabaja menos. Es mejor educar que castigar. Esto es un poco la idea. Porque hasta que esta función está aquí, es vista siempre como quien castiga, pero es demasiado tarde. Si podemos educar, instruir, es mucho mejor. Bueno, eso es otro ejemplo de revisión de los procesos. Están todos involucrados los actores, todos. Pero, nonostante todo esto, la compañía pierde el 40% de su valor en 2 semanas. ¿Qué pasa? Cuando vos volvés a abrir el balance, alguien dice, ¿y qué pasa? Empezaron a vender títulos, porque había cosas que dejaban sospechas. Entonces, el accionista de minoría, que pierde un montón de dinero, el 40% en 2 semanas, pide los daños a la compañía. Y escribe a todas las comisiones, a Nueva York, porque están cotizados en Nueva York, y también a San Pablo. Y dice que la actuación que vos hiciste fue abusiva, porque esta persona, echada en Brasil, en realidad fue echada por un tema italiano. Entonces, 2 son las cosas. O en Italia no era bueno, entonces ¿por qué me lo mandaste en Brasil? Si no era bueno allá, ¿por qué me lo mandaste a hacer el CEO acá? O si era bueno acá, ¿por qué me lo echaste? Entonces estás haciendo un daño a mí para resolver un problema tuyo en Italia. Eso significa esto que está en rojo. La actuación del accionista fue abusiva. Entonces intervienen los abogados, intervienen dinero, cioè la empresa está focalizada en aspectos legales, se pierde el foco del business. Interviene Deloitte que tiene que revisionar el balance, encuentra que después alguna cosa andaban bien, otra cosa no van bien, otro abogado, y se revisan todos los procesos internos. Se da un
sistema de control interno que parte de un código de ética, sube al principio general del control, se define lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, derechos y deberes, normas comportamentales y analizan todos los procesos que pueden cruzar con delitos. Y se arma un esquema de este tipo. Es decir, estos son los delitos: corrupción, fraude, eso es en italiano, fraude al Estado, fraude informática, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los procesos que pueden cruzar con el delito de corrupción, etcétera, etcétera? Por lo cual, es evidente que hay procesos, como habíamos dicho antes, que tiene un owner. Todos los procesos, no existe un proceso que no tenga un owner. Cobrar es del CFO, vender es del señor del comercial. Todos los procesos tienen un dueño y no hay uno que está trabajando en una empresa y no tiene un proceso asociado. Por lo cual, se hace la mapatura de los procesos a riesgos. Estos son los riesgos, los delitos, como aquí en Buenos Aires, que es la 274001. Y estos son los procesos que, cuando se cruza, evidentemente aquí tengo que poner un foco de atención. Entonces, la revisión de los procesos internos, un sistema de control interno, la revisión de todos los procesos a riesgo y la comunicación afuera. Porque esto es el diario oficial de Río de Janeiro, en lo cual se dice, bueno, la empresa, después de todo esto, ha aprobado un código de ética, ha aprobado una política anticorrupción, etcétera, etcétera, una política de conflicto de intereses, otra cosa importante, y tenemos un responsable de compliance que se llama Vincenzo Putignano. Y lo ponemos público, porque es importante que todo esto no lo hagamos solamente interno, lo hagamos también hacia afuera. Se perdió el foco de la empresa, porque todo era relacionado al legal. Entonces, la Anatel, que sería la ENACOM, Anatel es Autoridad Nacional de Telecomunicaciones, ahí en Buenos Aires, en Argentina, la ENACOM, suspende la venta de Claro porque dice, ustedes están vendiendo y no pueden garantizar el servicio. Entonces te suspende la venta. Brasil tiene 21 estados, suspende la venta en 18 de los estados. Por lo cual, otro daño económico, aunque no es penal, pero la gente perdió el puesto de trabajo. Los accionistas, los stakeholders, los shareholders, perdieron valor. La empresa estuvo focalizada en aspectos legales y descuidaron el business. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, estos dos casos, en lo cual, que yo conozco personalmente, la síntesis es, ¿puede tener relevancia penal, sí o no? No importa si la relevancia penal llega a ser certificada o condenada por un tribunal. Vos tenés responsabilidad personales, responsabilidad organizativa y responsabilidad reputacionales. Y los daños están. Aunque 7 años después, 10 años después, el tribunal reconoce, la verdad, no era suficiente la prueba que teníamos con ustedes. El daño está. Perdiste el trabajo. La familia se rompió. Perdiste la salud en algunos casos, donde yo conozco. El daño está. ¿Está claro estos dos casos? En 2 horas, en 1 hora podemos hablar un montón sobre otro caso, pero estos son lo más clave. Y repito, lo conozco personalmente, por lo cual no refiero cosas que hemos visto. Como decíamos con Jimena el otro día, de casos tenemos 50. Podemos también hacer un test de comprensión sobre si las reglas del juego han sido entendidas por todos. Podemos hacer un test virtual. Johanna, te lo puedo mandar. Decidan ustedes cómo hacerlo. No hay ningún problema. Si quiere, toco otro tema, si no pasamos a la segunda parte. Podemos hacer un break. Salgo de la presentación. Hacemos un break. Así yo también hago. ¿Está claro hasta Dale. aquí?
Sí, Dale. perfecto. Dígame 5 si, minutos, ¿te parece bien? O... 5, lo que sea necesario. Porque yo después le quiero tocar un tema de cómo está organizada el control público en Italia. Así hacemos un paralelismo, o lo hacen ustedes, el paralelismo con Argentina. Pero me parece importante que sepan cómo es el tema cómo está organizado el Consejo Superior de la Magistratura, cosas de este tipo, porque hay aquí tenemos también una oficina anticorrupción, se llama Autoridad Nacional Anticorrupción. Preguntas, dudas, si yo descanso un poco, me meto el barbico. Parece que no. A ver, Enzo, ¿te puedo hacer una consulta? Al principio, en el primer caso, habías mencionado esto de sentarse los distintos actores para poder conciliar y blanquear de alguna manera la empresa, cliente, o sea, poner todas las cartas sobre la mesa y tener como acuerdos previos sobre lo que se va, o sea, que todos tengan la información. Mi duda ahí es cómo te ha ido a vos desde la experiencia a la hora de sentarse en esa mesa con la cuestión de confidencialidad, es decir, ese límite entre generar información donde todos sepamos qué es lo que estamos haciendo y que sea de manera transparente, pero a su vez no violar aspectos de confidencialidad que tiene cada uno de los actores que está ahí sentado. ¿Cómo te fue en tu experiencia con eso? Anna, Vivi, pero contame un poco más, ¿cuál es el límite que vos considerás confidencial o no confidencial? ¿Cuál es el borde que se cruza? Hacemos un Mira, ejemplo. por ejemplo, sí, estoy pensando en casos de empresas tecnológicas donde para poder de alguna manera compartir con sus clientes qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, el conocimiento de esa tecnología que están aplicando es bastante complejo compartirlo. Entonces, estoy pensando en ese caso puntual, donde decir, bueno, tengo que ser transparente con mi cliente y con el que está en la cadena de, digamos, de integración para la transparencia, pero tengo un producto que tengo que cuidar, porque no te puedo contar cómo es, no sé, la aplicación que estoy utilizando, la tecnología X que vaya a usar. Está clarísimo, Entonces, está clarísimo. Te contesto, a ver si, pruebo a contestarte. La información que yo pido al cliente o al proveedor no es una información que él no puede darme, son balances. Cioè, por ejemplo, cuando el set de papeles para pedir al cliente o al proveedor, que así lo instruimos después a los compradores y a los vendedores nuestros, es dame los últimos dos balances, dame el poder del CEO, lo que tiene poder, el apoderado. Entonces yo miro el balance. Si el tipo que fue a Londres y hubiese pedido el balance y hubiese sabido leer el balance, bueno, también esto. Si hubiese dado cuenta del capital social a 2 euros, no necesitas un MBA en Oxford o en Harvard para ver que el balance tiene 2 euros. Y después podés ver a quién vendés. Podés ver cuánta persona tiene. Por ejemplo, hablando de información pública, yo pensaba que era más una reunión de trabajo información perfecto. pública, Okay. solamente información pública. Si yo soy una persona que está comprando tecnología de qué sé yo, de un X proveedor, y esta tecnología es la vida o la muerte de mi empresa, y la empresa tiene 10 empleados, evidentemente algo tiene que alertarte, que vos no podés ser tecnológicamente dependiendo de una empresa que tiene 10 empleados. Me acuerdo cuando había un caso en el litoral, creo que era Corrientes, Resistencia, no me acuerdo más. Teníamos un proveedor que era bajo sospecha. Entonces yo le dije al CTO, digo, mira, esto no es que está funcionando bien. Dice, pero es el único proveedor que tengo. Ok, yo te digo, seguí con él, pero empieza a crearte una alternativa, porque hay que ser muy, muy pragmático en esto. No es que hay que cortarse la vena y ser talibán. No hay que ser, ¿cómo puedo decirte? No hay que ser extremista, hay que saber manejar la empresa. El riesgo lo tengo que aceptar. Entonces yo le dije, bueno, sobre este proveedor, trata de alarmarlo. Cioè, alarmate, seguilo más de cerca, ma no es que lo abandonaste, porque si es el único, ¿qué hacemos? Porque me decía mi jefa, y aquí te contesto quizá en una forma subliminal, dice, nosotros no vendemos compliance, nosotros vendemos telecomunicación, en forma compliant. ¿Está claro?
sea, eso es un poco el punto. Hay que saber manejar las cosas. Cosa pública, cosa que podés darme. Los poderes son públicos. Y cuando no te lo da, bueno, alarma, lo sigo, luz prendida, sin decírselo a él. Yo ¿Puedo quería hacer hacer una pregunta? Dale, una Martín. consulta, pero no quiero robarle, no te quiero robar tiempo de café o de ir al todo gratis, toilet. todo donado. Bueno, gracias. La verdad Dale, que Martín. magistral el contenido y la verdad que el acento italiano es Innegable. increíble. No, a mí me hace, lo primero que me viene a la mente es el calcio italiano. Pero Después bueno, vamos vamos a hablar de a... Ya lo Yo vas a cuando invitar vos, al Enzo, pasado, ¿no? sí, obvio, asado argentino para Enzo también. Lo extraño, lo extraño. No, yo iba más a cuando vos mostraste el organigrama que dependía, bueno, el tema de compliance directamente del presidente. Yo trabajo en una organización, todavía no la voy a mencionar, pero quería tu opinión con respecto a la gestión y a la función del compliance officer, ¿no es cierto? Primero, la pregunta la voy a dividir en dos. ¿Cómo ves, Enzo, cuando en una organización el compliance officer o la gerencia de compliance, como quieras llamarle, depende de un área llamada auditoría interna, ¿no? Cuando para mi entender debería ser al revés, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando el compliance officer, en este caso en el organigrama que vos mostraste, depende directamente del presidente. Cuando un presidente, o sea, el presidente de una compañía, ¿cómo actúa el compliance cuando detecta o visualiza algún mal accionar de su presidente? ¿Cómo vendría a ser ahí la gestión? ¿Se entiende por dónde va la pregunta? Se entiende ¿Las totalmente. preguntas? Entiendo totalmente porque es un tema que hemos enfrentado varias veces, también en cursos que se dan en Buenos Aires, en el IAE. Bueno, lo mismo yo a la U que he venido 2016, 17, 18, cada año estamos cumpliendo, fichando, por lo cual este año también lo vamos a hacer. Te contesto en dos maneras. Primero, considero que el Compliance Officer tiene que reportar al máximo nivel de la empresa. Es decir, o presidente o CEO, /CEO, quien tiene el poder, o directamente al Consejo de Administración. No puede depender de un área. Dicho de otra forma, y para trasladarlo al público, no puede depender la Oficina Anticorrupción del Ministro de Justicia. De ninguna manera. De ninguna manera. Tiene que ser independiente. Una de las características es la independencia. La independencia, pero no es solamente un tema formal, es un tema también de seniority. Ahora, si yo elijo un compliance officer de 25 años, con todo respeto, no sé si hay alguien de 25 años aquí, es una cosa. Si elijo uno que tiene 60, es otra cosa. Hay que saber modular esto. Entonces, uno puede ser o excesivo de un lado o excesivo del otro. Lo reporta al Consejo de Administración, pero no está en el business. Porque ¿qué pasaba cuando vos reportaste al Consejo de Administración? No estás en el business. Yo, que reportaba al presidente, todos los lunes a la tarde, estaba en la mesa de los staff meeting, en lo cual yo escuchaba el business. Yo puedo no participar a los staff meeting por dos motivos. Uno, porque reporto al CEO, al Consejo de Administración, que no se ocupa del business, justamente porque lo ha delegado a un gerente general. Entonces, yo reporto ahí, estoy afuera de la mesa de decisiones. O si además estoy abajo de un área, y puede ser el Chief Legal Officer, el Chief Compliance, el administrativo, el financial, o el legal, normalmente son o el financiero o el legal, y yo tampoco estoy en la mesa de decisiones, por lo cual, ¿cuál es la solución pragmática? Que yo reporte al CEO. Y de hecho reportaba al CEO. Han hecho el tentativo que yo reportaba a otro, y yo le dije que no. Yo y evidentemente el accionista que hacía que este
juego organizzativo se diera, porque justamente ¿a quién garantiza el compliance officer el audit? Al accionista. Dice, anda a ver qué pasa. ¿Por qué ahí fui en Brasil yo? Anda a ver qué pasa. ¿Por qué el Brasil tiene estos resultados raros? A ver si haciendo algo aquí que también así he hecho allá. Esto fue el motivo por qué yo fui en Brasil. Después, bueno, después vine en Argentina. Esta es la primera pregunta. La segunda, Martín, que no me acuerdo cuál era. La segunda tiene que ver con esto que vos mencionabas, Enzo, de depender del consejo directivo o del presidente en este caso. ¿Y cómo actúa el compliance officer cuando detecta o visualiza algún tipo de alteración o de mala gestión, o sea, no transparente, Martín, falta de ética? Me ha pasado. Y escribía todo. Te cuento un episodio. Mundial de Río de Janeiro. El jefe de compras me escribe, dice, he recibido una estadía del proveedor mayor de XX para ir al Mundial. ¿Qué hago? ¿No vas? ¿Y por qué? Y porque vos sos el señor que firma el contrato. Y pero me invitó, y lo siento, ganás bastante para comprarte una estadía a coso. ¿Cómo lo pude hacer? Y porque tenía la seniority y tenía la independencia. Y no reportaba a él, era un par mío. Él tenía 2.000 personas y yo tenía 5. No importa, el poder no es cuánta persona tenés. Es quién te empoweriza naturalmente. Yo tenía el jefe y ahora vamos arriba. Arriba también. Me pone un caso. Dice, ¿qué hago yo? Yo tengo mi marido que tiene un conflicto de interés en una empresa en la cual yo también firmo los contratos. ¿Qué tengo que hacer? Lo denuncias. Un pariente puede trabajar en una empresa proveedora. Lo importante es que no se cruzan los intereses. No es que un pariente, por ser pariente, le está prohibido trabajar. Pero vos tenés que... ¿Cuánto parentesco hay en la empresa? Yo he descubierto cuando estaba en Telecom muchísimo parentesco y la mayoría de los parentescos, y hablamos de conflicto de interés, estaba dentro del área de recursos humanos. Porque la primera es enterarse que hay un puesto vacío, porque uno se va a la dimisión. Entonces, ¿qué hace? Agarra el currículum y lo presenta. Y parece que el tipo es un genio. ¿Y por qué es un genio solamente los de recursos humanos? Y no el pariente del contable, del contador. Entonces, el procedimiento que hicimos para volver al tema de las normas es que el buzón en lo cual entran los currículum es un buzón único, no privilegiado a través de recursos humanos que dice, bueno, me llegó esto primero y lo paso arriba y abajo, porque no es transparente. Estas son las cosas que hacen la transparencia de la empresa y la justicia interna aparte. Entonces, independencia. Y lo denuncias. Lo señalás, porque no hay que... También aquí, ¿cuál es la diferencia entre audit y compliance? Que audit es más policial. Compliance es, te educo, te indico. Están preparando la cena ya. Bueno, Martín, no sé si contesté. Está clarísimo. Está clarísimo y con el Mundial de Río, de Brasil, me hiciste recordar un caso justamente similar que ocurrió en la organización, pero estuviste magistral y clarísimo. Chicos, yo tengo un amigo que a partir Gracias, del Mundial del Brasil, un amigo querido, por otro lado, no trabaja más, porque estaba involucrado, no personalmente, falta de control. Entonces viene un nuevo accionista y dice, no soy capaz de cumplir tu rol, porque estabas ahí como una guardia y no cumpliste el rol de guardia. Además, porque si no pones la guardia, está bien, no pusiste ningún elemento de control. Además, te puso como policía y no lo cumpliste, te mostraste, giraste de costado. Entonces, no trabaja más, porque claro, uno entra en Google y ve el nombre y apellido. Y es duro, chicos, es duro. Enzo, nos quedan media hora de clase, de cuento. ¿Cuánto? Media horita. Bueno, voy a ir rápido. Anna, pero vos considerás que yo soy de la familia ya. Bueno, no, quería mostrarle una cosa más. A ver, ¿dónde estaba esto?
A ver, share. A ver. Ah, no, quizá esta la saltamos. No, no la saltamos. También los tres poderes tienen que ser independientes. Estamos hablando de público ahora, gestión pública. En Italia hay tres poderes, el Parlamento, el Ejecutivo y el Judicial. Pero la cosa importante es que no hay una sobreposición de los poderes. ¿Qué significa? Que, muy simplemente, se lo voy a... El presidente de la República está elegido por 7 años. La Corte Constitucional, la Corte Suprema, está elegida por 9, no es sabida. El Parlamento por 5. Y el Consejo Superior de la Magistratura por 4. Es decir, que todos estos actores que influyen en los tres poderes nunca son la fotocopia el uno del otro, la fotocopia política estoy hablando, ¿eh? ¿Está claro? Es decir, que si uno dura 7, 9 y 5 y 4 años, puede haber no identidad política. Y esto hace que la relación entre los poderes ejecutivos y los poderes de control funcionen, los pesos y contrapesos en el balanceo de los controles funcionen, porque son independientes. La independencia es esta, básicamente. Pero no hay solamente este diseño de la independencia. Aquí hay un poder que deriva de la Unión Europea. Y cuando una candidata, una ministra de la Unión Europea no funciona, la Unión Europea dice, no te quiero. Esto fue un caso que pasó. Hay también una independencia del periodismo, evidentemente. Cuando hay corrupción a Bruselas o a Estrasburgo, Bruselas donde está la Unión Europea, que dice que algún regalo tiene que ser rechazado, lo dicen. Porque el límite son 150 euros. Bajo 150 euros no hay corrupción. Arriba de 150 euros es considerada corrupción. Esto se lo digo porque si quieren, el día que tienen que escribir algo, esto es un poco el parámetro pasa o no pasa. Bueno, después obviamente hay que aprobar normas, lo tienen que aprobar los directorios, pero no es suficiente organizarse. Hay una cultura basada, y esto no prepara la segunda mitad de 20 minutos, lo vamos a hacer. Hay una cultura basada en la ética y en los valores. Yo lo llamo el test de la madre para la toma de decisiones. ¿Qué diría mi madre si viera mi nombre que sale en el diario? ¿Está claro? El test de la madre. ¿Es bueno para la empresa? ¿Es consistente con los valores esenciales, tanto mío como de la empresa? ¿Es legal? No es suficiente preguntarse si es legal. Es legal y es ético. ¿Es algo de lo cual estoy dispuesto a hacerme responsable en caso de? Entonces, si la respuesta es sí, adelante, no te preocupes, toma decisiones, porque las decisiones son asunción de riesgo, también personal. Dicho de otra forma, cuando tenemos que tomar decisiones, es legal, cumple con nuestra política, siempre y cuando la política interna lo tenemos. Refleja nuestros valores tanto individuales cuanto de la empresa. Protege los intereses de la empresa. Se vería bien en la noticia, si salgo en la noticia, la empresa pierde o no pierde reputación. ¿Algún gerente o nuestros directores aprobarían si yo tomo esta decisión? Nuestros amigos, cuando comemos el asado el domingo, nuestra familia, nuestra comunidad, ¿lo aprueba o no? Entonces, haz lo correcto. Preguntate esto. No es solamente normas, organización. Vos sos responsable in primis de lo que pasa en tu vida. No hay una cosa delegada afuera en la gestión de tus valores. Y ahora vamos a leer un poco, ¿eh? Hablando de fútbol, Martín. Bien, gracias. ¿Viste? Ya te entendí yo. ¿Ahora se acuerdan de esto? No se ve el video, ¿puede ser? ¿No se ve? ¿No? Bueno, entonces no. Ana, Jimena, no. A ver, ¿ahora? Esto fue lo de la mano, ¿no? Sí. La mano de Enrique. Bueno, entonces lo vamos a, se lo mando. Dale. Bueno, se la mando. Perdón, ¿dónde está esto?
Bien. No, Como era que se esto. escucha de fondo, ahí está. Sí, sí, Ahí pero sí no se era vio. importante mostrar la cosa. Bueno, salimos de aquí ahora, de esta Esperá, igual presentación. recién se vio, ¿eh? ¿Y Recién se se vio, vio? sí, al final. En un momentito se vio, sí. Tenés que cambiar de pantalla. Ah, tenés razón. Entonces, bueno, si quieren a ver. Bueno, pasamos a la segunda parte, yo diría. Porque la segunda Dale. parte también es... No, pero no comí. ¿Quieren? ¿Seguimos adelante? Ahora ¿Hay que Sí, preguntas? sí, sí, queremos ver, sí, sí, sí. Chicos, Anna, hacemos así, apuntamos a 6 menos 5, no, 6 menos 5 en Italia, Una menos 5. 1 menos 5 y yo voy a tratar de hacer la parte segunda, que ustedes van a decir, pero ¿por qué me habla de esto cuando hemos hablado de caso, nos hemos ensuciado la mano? Justamente porque tenemos que elevar los espíritus, porque si no, no podemos hacer el trabajo que hacemos todos los días. Yo el otro día me encontré con un querido amigo mío que prácticamente lo han propuesto al Premio Nobel por la Paz. Me encontré en Torino, lo conozco hace 45 años, nos conmovimos y él me dice, Enzo, yo la verdad que si no meditara y soy jefe de una organización no gubernamental, dice, si yo no hiciera esto, no leyera, no levantar el espíritu, yo no puedo hacer el trabajo que hago. También, ¿cuáles son los valores de referencia de nosotros gerentes o del Chief Compliance Officer o de lo que sea? ¿Dónde tomamos esto? ¿Cuál es nuestro? ¿Quién se ocupa de nosotros? Todos los fines son buenos, el medio justifica el fin, pero ¿quién decide si un fin es bueno o no es bueno? ¿Cuál es el set de valores que nos hace decir esto es bueno, esto no es bueno? Esto construye y esto no construye. Esto agrega valor y esto no agrega valor. ¿Cuál es el criterio? Esto es un poco la cosa que vamos a tocar ahora. A ver si encuentro la presentación. ¿Dónde está? A ver, bueno, lo voy a encontrar aquí. A ver, archivo, abrir. Esta, ética pública. Dígame si, a ver si tengo suerte. No, no tengo suerte. Perdón. Entonces tengo que... ¿Ven algo o no? No, tenés que compartir. Todavía Tenés no, razón. Lo que pasa es que nos... A ver, entonces la tenía que haber abierto antes. Sí, lo sé que tengo que compartir, pero no no sé te por qué no dimos me... tus 3 minutos de recreo. No, no Enzo. te preocupes, absolutamente no sirve. Bueno, a ver. Bueno, share, ¿qué cosa? ¿Qué Ahí voy a share? estamos. No, esta no. Ahí vemos Entonces, tu mail. no, mi mail no. A ver, no guardar, perdón. ¿Qué está Ahí está. mirando? Código No, de ética, Grupo Mitre, dice. no, es un trabajo que tengo que hacer. No es esto. Evidentemente no puedo abrirla. Y Quizá ahí tengo tu que... mail. Mi mail no. Bueno. Tendrías que es decir, salir de compartir pantalla Tener razón. Stop share. Bien, tener razón. y Quizás... ahora tendrías que ver dónde está el archivo, abrirlo en tu computadora y ahí compartir. Tener razón. Entonces, Ver dónde está, la abrís y después compartís. aquí está, tener razón, tenía que salir de antes. Bueno, ¿se ve ahora? Ahora sí, estamos viendo una presentación, ¿sí? Bien. Entonces, yo lo veo perfecto. Entonces, ¿cuál es la ética de referencia para los profesionales? Director de empresa, periodista, funcionarios. ¿Cuáles son los principios o sustentos de la ética profesional? Si el fin justifica los medios, ¿quién es que justifica los fines? Entonces, yo propongo, y está funcionando, que hay que atarse a algo clásico. Los clásicos son clásicos porque nunca pierden su valor. Uno de los clásicos más importantes, para nosotros por lo menos, y veo que está funcionando también en Buenos Aires, es la Divina Comedia. La Divina Comedia sintetiza todo, está dentro la ética aristotélica, el Antiguo, el Viejo Testamento, hay de todo.
mundo pagano, el mundo cristiano, hay de todo. Dante sintetiza todo el pensamiento que hasta el 1300 existía. Por otro lado, estamos en buena compañía cuando hablamos de esto, porque esto es un artículo de la Nación del día 4 de junio, un intelectual que justamente aquí habla de la Divina Comedia y hace la referencia a la traducción de Bartolomé Mitre, que la hizo en 1921 siendo presidente de la República Argentina. Por lo cual tiene esta importancia también la Divina Comedia, sin entrar en el mérito de este artículo cuyo título es ¿Dónde están los intelectuales? Es decir, ¿dónde están las personas responsables? ¿Qué hacen? ¿Qué juego juegan en la sociedad? Bueno, la Divina Comedia es un clásico. Dante nos invita a ver la vida como heridas y oportunidades. Y tiene un fin bien preciso la Divina Comedia. Que cada lector cumpla un viaje dentro su selva oscura, su bosque oscuro de la vida, interpretándolo como los pecados y los delitos. Y Dante, en la Divina Comedia, nos obliga a pensar a las palabras. Con las palabras se cometen delitos. Ulises, el clásico caso. Y aquí, el mismo Borges, en un libro que yo lo invito a leer, que es el Nuevo Ensayo Dantesco, se lee rápidamente, un librito de 80 hojas, habla exactamente de lo que estamos hablando nosotros. Es decir, estamos en buena compañía. Y con los clásicos, y con la persona como Borges que interpreta lo clásico, y con los intelectuales. Estamos en buen camino. Entonces, ¿cuál es el mundo de referencia que tenemos que tener en cuenta? Lo que enseña la ética. Aristóteles enseñaba la ética en el mundo griego, era el referente de la ética en el mundo griego, y Virgilio era el mundo romano. ¿Qué dice la ética aristotélica? Que el hombre, su finalidad, es construir la felicidad, es lograr la felicidad. Eso es el bien supremo, el más alto. Y lo logra a través de la justicia. Y lo logra a través de un motor que se llama la política. La política sirve para, con la justicia, cumplir con el fin último que tiene el hombre, que es la felicidad. Pero, que es el bien supremo, el último, que pero se hace de bienes intermedios, realizaciones intermedias, que obviamente en cuanto parciales y transitorias, tiene que ir en la misma dirección. Y cuando aún la ética es la disciplina de la filosofía que estudia la conducta del hombre, dirigiéndolo hacia el bien. El hombre, y repetimos lo que habíamos dicho antes, es libre en su condición primaria, elige, nace libre, está dotado, viene con libre albedrío incluido, hacia el bien y hacia el mal, así como en respecto de las normas. Yo, gerente, puedo cumplirla o no cumplirla las normas. Ahora ve cómo juntamos los dos mundos, ¿no? Yo tengo una norma en la empresa, me han dicho lo que tengo que hacer, puesto que tengo que saberlo a través de una norma, o no tener ya adentro un set de principios que me ayuda. Entonces yo lo tengo que cumplir o no. Puedo cumplir o no. Esto es la libertad. Esta es la libertad del hombre. Entonces, tengo un plan del ser, los hechos, lo que ocurre en la realidad, y un plan ideal. Pero ojo que el plan ideal, aunque yo no llegue a lograrlo, no tiene que ser una coartada, no tiene que ser un excusa, un alibi, porque es inalcanzable, por lo cual la felicidad última no la puedo lograr, entonces no importa, hago lo que se me canta. No, porque hay un plan puede ser, de lo que se puede aproximar. Entonces, nosotros participamos de todo, somos responsables de todo lo que pasa en el universo. Y somos responsables de participar o no a la construcción de este universo. Entonces hay una responsabilidad individual. Entonces, ¿cuándo se puede cumplir todo esto? Cuando nosotros nos relacionamos, a través de la relación, a través del diálogo. Yo puedo elegir, cuando soy diferente de ustedes, soy diferente a ti, así dejámoslo estar, o soy diferente de ti, así que interesámonos el uno con el otro. Entonces, ¿qué dice
Dante en la Divina Comedia, en particular sobre los temas nuestros. Dante odia los corruptos y los fraudulentos, los mete en el infierno. Vamos a ver quién. Y al mundo cristiano, elige como guía suya por 2/3 de su camino a Virgilio, que era un pagano y que está en el infierno porque había nacido antes de Cristo. ¿Por qué elige Virgilio, que es un clásico? Porque el ejemplo de ética, como habíamos dicho antes, una referencia para los latinos, así como Homero y Aristóteles lo era para los griegos, en términos de ciudadanía y de polis. Entonces Dante reconoce lo que son los vicios y las virtudes de la persona, porque dice que es mucho mejor vivir dentro de una ciudad que tiene la humana civilidad y vivir de ciudadano donde hay confianza recíproca. Por lo cual, cuando hablamos de ética, tenemos que hablar de ética pública que nunca se separa de la moral privada. No puede ser separado yo. Porque esto es lo que garantiza que yo cuando soy gerente actúo exactamente como en mi familia, como cuando soy al club o cuando estoy en la calle. Esta es la responsabilidad pública. La ética pública nunca está separada de la privada. ¿Y por qué somos libres? Porque somos libres de meternos abajo de la ley. En Purgatorio 16 dice Dante, libres, sométanse. La paradoja subraya que la libre subjección es una característica del hombre, es solo un hombre libre que liberamente se pone abajo de la ley. Lo decía también Cicerone. Somos esclavos de la ley, de las leyes, para poder ser libres. La responsabilidad de todos los hombres tener responsabilidad sobre sus propios actos, en base a la moral individual. Esta es la libertad de la voluntad, la libertad del libre albedrío. Entonces Dante, cuando a un cierto punto, aquí esto lo pasamos, cuando a un cierto punto, en el canto tercero, que es lo que contaba este artículo de la Nación, ve los primeros personajes, son los primeros pecadores, que nunca han tomado una decisión en su propia vida, y aquí lo dice perfectamente, en el mundo dice, no hay memoria de ellos. La caridad y la justicia lo desdeñan, le dice Virgilio a Dante. No hablemos de ellos, miramos y pasamos. Y reconoce, en el verso 58, lo que había hecho el gran rechazo. Ustedes saben que dos son los papas que han renunciado a ser papas. Uno es todavía vivo, Benedetto XVI, y el otro fue Celestino V en el 1295. ¿Qué le rechaza a Dante? ¿Qué dice Dante de Celestino V? ¿Qué es esto? Que por ser vil renunció a su responsabilidad. Dice, no, vos tenías que haber estado ahí. Tenías que haberte asumido tu responsabilidad. Porque aparte, dejando tu lugar, vino otro que se demostró mucho más corrupto y Dante lo pone vivo en el infierno. Es decir, el Papa de la época del Bonifacio VIII en particular, Dante lo pone vivo en el infierno, porque era un corrupto, nepotista, etcétera, etcétera. Pero después Dante, en el canto quinto, 3 minutos más, Anna, en el canto quinto, que es un canto fantástico, yo lo invito a leer, en una frase que es esta que está aquí, agarra una emperatriz de Babilonia que tenía un vicio particular, un vicio sexual particular, ahora no entramos en el detalle, y para no ser condenada por la opinión pública de Babilonia, Babilonia era a la época era Babilonia, los famosos jardines de Babilonia, Dante en una frase que es esta, que libido fe lícito in sua legge, es decir, que transformó un vicio en ley, en ley. Es decir, en lugar de condenarlo, ella dice, bueno, este vicio no es más un vicio, porque dado que es un vicio personal, no es más un vicio. Entonces, no hay comportamiento, cuando vos tenés una responsabilidad pública, tus comportamientos no son personales, tiene siempre una recaída en la sociedad. Una reina no es una ciudadana cualquiera, tiene que darle ejemplo. Y Dante aquí la mata, literalmente, que libido felicito in sua legge, es decir, rechaza cualquier acto ilegal, aun que vos lo transformaste en ley.
Esto está diciendo Dante aquí. Esto lo invito a un día, podemos hacer una charla de 2 horas sobre esto, sobre una frase como esta. Bueno, esto me parece que lo vamos a saltar porque no vamos a tener tiempo. Esto es todo el tema de la corrupción papal de la época. Son 4 papas que Dante pone adentro. Esto lo vamos a saltar, quizás si tenemos tiempo lo comentamos después. Pero la última cosa que quiero decirle es que Dante pone Ulisse en el infierno. ¿Por qué lo pone en el infierno? Por mentiroso. ¿Y por qué era mentiroso Ulisse? Porque cuenta a sus hombres marineros que va a ir en un lugar donde le dice, bueno, vamos a ir más allá de la columna de Hércules, donde en entonces el mundo terminaba, y no le cuenta que ahí no hay nada. Entonces Dante, que es una mente excelsa, dice, ¿dónde vas a dialogar vos cuando vas a lograr llegar en un lugar donde no hay gente? Es como si hoy yo descubriera la vacuna contra el COVID y no la comparto. ¿Por qué no dialogo? Porque voy en el mundo sin gente. Y Dante está diciendo a Ulises, vos sos mentiroso porque estás contando a tus marineros con palabras verdaderas, hechos no verdaderos. Esto es fraude. El consejo fraudulento es un fraude. Porque se puede cumplir fraude no solo con acciones y no solo con pensamiento, también con palabras. ¿Está claro esto? Por lo cual Dante pone algunos papas adentro la Divina Comedia y pone también Ulises, que el Ulises de Homero vuelve a su señora Penélope, el Ulises de Dante no vuelve, porque se va en otro lado donde no hay gente y Dante dice, no puede ser que vos con una oración persuasiva, con un relato, estás llevando irresponsablemente otras personas en un lugar donde no hay ninguno. Me parece, Ana, que son 12:55. Yo terminaría aquí, podemos hablar un montón, pero la última cosa que le quiero decir es que Dante termina siempre todas las cánticas con las palabras estrellas y con la palabra deseo. Deseo viene de la palabra desear, de sidera. Sidera son estrellas. Es decir, siempre volvemos a ver las estrellas. Siempre tenemos que tener confianza, aunque estamos mezclados en líos, corrupción o todo lo que sea que nos ensucia. Gracias. Bien, sacamos la diapositiva. Ahora, para Ana, que stop share, lo quiero ver en la cara. Perfecto. Acá hay He ido muy aplausos. rápido la segunda parte, pero bueno. Nos quedamos con ganas de saber más del Dante, ¿no? Porque yo lo sé. Nosotros empezamos con una reunión y vamos a la número 25 ya. Claro, él me había contado de que iba a hablar del Dante y yo estuve toda la clase esperando que llegue el Dante. No, pero te voy a hacer una clase. Falta media hora porque me voy a quedar sin. No, pero yo, a ver, lo canto más famoso, bueno, primero está el infierno, pero yo te descubrí el paraíso, porque la diferencia es que en el infierno, ¿por qué a nosotros nos gusta el infierno? Porque hay un sistema de justicia que funciona y todos estamos deseando que la justicia funcione. Porque aunque un amigo mío dijo que el infierno es inconstitucional, y es verdad, porque se entra y no se sale, y es verdad, es inconstitucional el infierno, pero hay un juez que hace aplicar la justicia, se llama Minos. Pero después está el purgatorio, donde está el arrepentimiento. Los que van en purgatorio son los arrepentidos. Y después está el paraíso, que todavía no llegué, por lo cual no lo sé decir de qué se trata. Le puedo contar del infierno y del purgatorio, cuando quieran. Bien, bien. ¿Preguntas o sugerencias? Yo quisiera hacerle una pregunta. Dale. ¿Quién es? Andrea. Andrea. ¿Cómo sugerís la implementación de un programa de compliance? ¿Por dónde se empieza? Ya que es algo que está muy ligado a la cultura de la organización,
¿Lo elabora el departamento, por ejemplo, de Relaciones Institucionales, o se trabaja con un consejo directivo que surja desde ellos? Eh, ¿Por dónde se empieza? Andrea, ¿dónde trabajas? En Federada Salud es una empresa de cobertura médica prepaga. Perfecto, perfecto. Entonces vos tenés una misión, sabés lo que es el objeto de tu negocio. Ok, primera cosa. No importa quién, después vemos quién. Mappatura de los procesos. ¿Cuáles son los procesos de la empresa? Si vendes remedios, si vendes tecnología, si vendes servicios, ¿cuál es la mappatura de los procesos? Todo proceso, como habíamos dicho antes, tiene un responsable. Uno vende, uno compra, uno hace el balance, uno recursos humanos. Bajo de esto, la mappatura de los procesos más a riesgo. Lo que son más a riesgo, sistema cruce de control. ¿Quién lo hace? Normalmente el responsable de la organización. Si hay un compliance officer, mejor un compliance officer. No importa quién lo hace. Para que funcione, tiene que decidirlo el directorio o el CEO. Tiene que tener un padrino. Nunca mandarse solo. Siempre buscar un socio dentro de la empresa. Obviamente, si la decisión viene del consejo de administración, perfecto, ningún problema. Te estoy contestando muy sintéticamente, naturalmente. Depende del tamaño de la empresa. Ahora, si la empresa no justifica un compliance officer, lo importante es que pero la persona puede cumplir. El compliance officer lo puede hacer también otra persona. Pueden coexistir dos funciones en la misma persona. Lo importante es que puede ser también el financial officer o cualquiera. Lo importante es que pero como función, cuando pone el sombrero de compliance officer, reporta al directorio, y cuando cumple con la administrativa, reporta al CFO. Vos podés tener dos funciones, tres, ¿por qué no? En una empresa que es chiquita, puedo cumplir tres roles, tres sombreros, y bueno, tres sombreros. No hay ningún problema. La primera cosa es la mappatura de los procesos. Una vez que son mappados los procesos, ¿cuáles riesgos corro? Y sobre los riesgos que corro, ¿cuáles son los elementos de control para mitigar el riesgo? El riesgo nunca va a ser anulado, va a ser siempre mitigado. O decido que corro el riesgo. Pero después de ser responsable, querido owner del proceso, no sos owner porque mi piace, sos owner en la buena y en la mala. Entonces, si no querés correr riesgo, ¿cuáles son los elementos de control para que el riesgo sea mínimo para vos y para la empresa? Para la empresa en primis porque te paga el sueldo. Y para vos también porque si no terminás con el baneco bloqueado. No hay que hacer terrorismo, hay que ser muy smart. Porque yo le había dicho cuando yo he tenido en los últimos 3 años de Telecom 4 CEO, a todos le hacía la misma pregunta. ¿Sabe por qué es mi rol? No, yo le hacía la pregunta primero. ¿A vos te gusta dormir bien? Sí, me decían. Me encanta. Bueno, yo te cubro la espalda, justamente, porque vos duermes mejor y bien. Porque bueno, tenés que ir a casa y a ver si este gerente me está... Te doy un set organizzativo tal que al tipo le digo, mira, si haces esto, bien, si no, es condición de empleo. Ah, esto me gusta, me decían. Me gusta. Obviamente no dormía bien porque estaba yo, pero lo ayudaba a dormir. Le encantaba que yo le decía esto. Y es verdad. Pero podemos hablar un montón de esto. Si quieres, un día, Ana, hacemos cómo organizar un set de control. De hecho, la que se estaba, el grupo Mitre, yo soy parte con la Cámara de Comercio Alemana de un grupo de compliance officer, me he prestado a evaluar un programa de cumplimiento de este grupo que se llama Mitre. Me llegó hoy, por eso tenía la PC abierta. Entonces voy a evaluar si el código de ética y todo organizativamente cumple con los requisitos que yo considero mínimos. Entonces soy un evaluador, esto quiero decirte. Estoy evaluando externamente la bondad de un programa de cumplimiento de este grupo que no sé ni siquiera cómo se llama. O sea, sé cómo se llama, no he visto de qué se ocupa. Bien. Bueno, estamos llegando al mediodía. ¿Algún comentario más, chicos? ¿Alguna reflexión que quieran destacar, que quieran compartir?
¿Cuántos somos, Ana? 5, 20. 20 normalmente, sí, más o menos. Se puede hablar un montón de todo esto, obviamente. Sí. Yo sé que he sido muy sintético, pero los casos, no sé si han sido claros los casos. Sí, clarísimos. Bueno, muchas gracias Enzo por estar esta mañana acá en el posgrado. Vamos a estar en contacto para más oportunidades. Y bueno, nosotros nos vemos a las 2:30, nos volvemos a encontrar 12:30 y para seguir con el tema. ¿Sí? Yo Muchas les gracias. deseo mucho éxito en la vida personal, en la vida profesional, en la vida personal. Y sepan siempre tener un set de valores a lo cual atarse. Porque al final somos libres y solos. Y a veces las decisiones se toman en total soledad. Pero si yo no estoy solo en términos de valores, puedo tomar la mejor decisión. Muy bien. Gracias, Enzo. Gracias, Enzo. Gracias, Hasta luego, Enzo. chicos. Que le vaya bien. Si venís a Salta, avisa, Chao. que yo te espero en la cumbre. Espérame, No te acompaño, que pero te yo espero. soy de buena familia, yo vuelvo. Chao. Gracias a todos, ¿eh? Chao, chao, gracias. Chao, hasta chao. luego. Ahí los chicos se quedan sin video hasta que volvemos. Ahí está, se fue ¿A las Enzo. 2 Sí. nos vemos? Bueno, nos vemos 2:30. Media, listo.